Hola, en el video de hoy te traigo una nueva idea de turbante diadema. Tengo muchos videos con diferentes ideas. Te dejaré los enlaces de los videos en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Para esta idea he reciclado un polo. Corté 3 rectángulos. El largo será la medida del contorno de nuestra cabeza. El ancho será el que tú desees. En mi caso, yo le di 15 centímetros. También necesitaremos un rectángulo pequeño, de 26 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho, y un elástico de 10 centímetros. Comenzaremos doblando por la mitad uno de los rectángulos grandes, dejando el lado derecho de la tela por dentro, algo así, para luego coser. Ya listo, lo volteamos. Y colocamos la línea de costura al centro. Repetimos los mismos pasos con los otros 2 rectángulos que nos quedan. Ya listos tendríamos 3 tiras, las que colocaremos una encima de otra. Para que no se muevan podemos ayudarnos con un alfiler. Y cosemos para sujetarlas mejor. Ahora haremos una trenza. Hay 2 formas de hacerla. La primera es hacer una trenza ajustada. Esto le dará grosor y relieve, lo que dependerá mucho de la tela que uses. Algo así te quedaría. El mío terminó midiendo como 40 a 41 centímetros aproximadamente. También puedes hacer una trenza suelta sin ajustar. Yo decidí hacer esta. Tomamos una tira de uno de los extremos y lo pasamos por encima de la tira del medio. Luego tomamos la tira del otro extremo y lo pasamos por encima de la tira que quedó en el centro. Repetimos así los mismos pasos hasta terminar, sin ajustar. Vamos acomodando la tela mientras vamos avanzando, dejando siempre las líneas de costura por el lado contrario. Ya que no ajustamos la trenza, esta quedará larga. La mía medía casi 50 centímetros, así que cortaremos un poco. Para cortar es muy importante medir cada tira y cortarlas individualmente, no juntas. Para saber cuánto cortar, la medida de la trenza será la medida del contorno de nuestra cabeza menos 10 centímetros. Por ejemplo, en mi caso esto sería 45 centímetros, pero te recomiendo que cortes poco a poco, ya que cada tela tiene una elasticidad diferente. Así que si puedes dejar este paso para el final, mucho mejor. Cosemos o aseguramos con un alfiler el otro extremo de la trenza, para que no se mueva. Ya listo, tomaremos el rectángulo pequeño. Lo doblaremos de esta manera, dejando el lado derecho de la tela por dentro. Y cosemos. Podemos aprovechar y hacer un dobladillo en cada extremo de la tela, algo así. Y volteamos la tela.
nos quedaría este pequeño tubito. Tomamos nuestro elástico y marcamos en cada extremo de la tela 3 centímetros. Ya listo, pasamos nuestro elástico dentro del tubito de tela y lo ubicamos justo donde marcamos los 3 centímetros. Esto parece confuso, pero viéndolo se entiende mejor. Nos ayudamos con alfileres para que no se mueva el elástico. Y cosemos. Debe quedarles algo así, la liga en el medio y los costados libres sin nada dentro. Ya que por ahí los uniremos al turbante. Aquí te aconsejo que primero cosas un lado y te asegures que el turbante te quede justo como quieres. Si es muy grande, puedes cortar el sobrante antes de unirlo al otro extremo. Y cosemos. Y listo, ya lo tendremos. A mí me gustó mucho este modelo, así que hice otro usando otro tipo de tela. Como ven, el grosor de cada turbante es muy diferente. Esto se debe al tipo de tela y al ancho que le di a cada tira. Te dejaré toda la información en la cajita de descripción. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!